Hola, gracias por estar aquí en este segundo video. Vamos a terminar de tejer este vestido. Le muestro la falda, los motivos que tiene desde el principio. Empiezan con menos puntos, son los mismos desde el inicio de la falda hasta el final y se van ampliando con más puntos para que la falda se vaya haciendo un poquito amplia, que no nos quede recta. Está muy bonito el motivo, aquí se lo muestro. Si quiere la falda más amplia, teja desde la primera vuelta los 6 puntos altos que se tejen en 3 puntos, usted los teje en 2 puntos. Terminé la vuelta 17, es la última vuelta de la blusa. Son 132 puntos altos. Aquí deslicé en la tercera cadena y voy a empezar la primera vuelta de la falda con 2 cadenas para el primer punto alto. En este mismo espacio tejo el segundo punto alto. Voy a estar tejiendo 2 puntos altos en cada espacio. Aquí tengo 2 espacios, el tercero, y ahí tenemos 6 puntos altos. Estoy contando la cadena, una cadena, paso un punto y tejo en este mismo espacio 2 puntos altos separados de 2 cadenas, una cadena y paso un espacio y empiezo a repetir los 6 puntos altos, 2 en cada punto. Aquí tengo 4, en el siguiente 2 y tenemos 6. Una cadena, paso un punto y los 2 puntos altos con 2 cadenas. El siguiente punto alto, una cadena, paso un espacio y empiezo a repetir 3 grupos de 2. Y vamos a tener al final 22 grupos en la primera vuelta de la falda. Termino la primera vuelta, aquí tengo los últimos espacios, una cadena, tenemos el último punto y en la segunda cadena voy a deslizar y ahí tenemos la primera vuelta. La segunda vuelta voy a tomar el punto por la parte del frente, deslizo, voy a tejer 2 cadenas para el primer punto alto. Aquí está el segundo, 3 y 4, una cadena y aquí en el espacio de 2 cadenas voy a tejer 6 puntos altos, 3, 4, 5, 6. Si usted está tejiendo este vestido para más edad, como de 1 año o cualquier edad diferente a un bebé, puede empezar aquí con 8 puntos altos en esta parte de aquí o 10 puntos altos, según también el hilo que esté usando, para que tenga más volumen este espacio para empezar. Aquí tengo los 6 puntos altos, una cadena y pasamos un punto. Aquí también pasamos un punto y aquí también al final pasamos un punto. Esto es igual que los motivos de la blusa, solamente que tenemos menos puntos para empezar la falda. Después vamos a ir aumentando. No se van a aumentar motivos, solamente puntos, para ir ampliando más la falda como guste tejerla. Aquí está el tercer punto y el cuarto es el último. Una cadena y los 6 puntos altos. Es lo que vamos a repetir en la segunda vuelta. Termino la vuelta 2 deslizando en la segunda cadena
y empiezo en el siguiente punto dos cadenas y al frente solamente vamos a tejer 2 puntos altos, una cadena, y tejo los mismos 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6 y la cadena. En el siguiente espacio se tejen los dos al frente, así como empezamos la vuelta 3. Ahí está lo que vamos a repetir. Termino la vuelta 3 deslizando en la segunda cadena y empiezo la vuelta 4 con 2 cadenas para el punto alto y 2 de separación, un punto alto, una cadena, y vamos a tejer los mismos 6 puntos altos al frente, ahí tengo 5, 6, una cadena, y en los 2 puntos altos vamos a tejer los 2 puntos con 2 cadenas de separación en el mismo espacio, que es lo mismo que tejimos para empezar la vuelta, una cadena, y al frente los mismos 6 puntos altos. Así tejemos la vuelta 4. Voy a terminar la vuelta 4. Ahí tiene lo amplio de la vuelta, como se ve. Voy a continuar tejiendo. Después de cerrar en la segunda cadena, deslizo por debajo de la cadena, tejo 2 puntos altos para el primer punto alto y tejo 5 puntos. Ahí en total son 3, 4, contando la cadena, 5, 6, una cadena. Vamos a empezar a disminuir pasando un punto y tejo 4 puntos altos, ahí están los 4 puntos altos, la cadena y los 6 puntos altos. Así vamos a tejer en la vuelta 5. Todavía no voy a aumentar hasta tener un poquito más avanzada la falda. Voy a seguir con los mismos 6 puntos de inicio de cada motivo. A partir de la vuelta 5 vamos a empezar a repetir la vuelta 2, 3 y 4. Según como vea el tejido, lo amplio que guste tejer la falda. Así voy a repetir esas 3 vueltas y ya les menciono dónde vamos a empezar a aumentar. Tejí hasta la vuelta 10 con los mismos puntos. Aquí voy a empezar a aumentar 2 puntos más. En los anteriores tenemos 6 en cada motivo. Aquí vamos a tejer desde la vuelta 11 8 puntos. Aquí tengo 7 y 8. La cadena y terminamos la vuelta con los mismos puntos que tenemos en los motivos que ya están por terminar. Vamos a continuar con 8 puntos en cada grupo de 2 puntos altos. Aquí le voy a mostrar el tejido, cómo lo voy haciendo, en qué forma lo voy a ir aumentando o lo estoy aumentando. Empezamos
con 6 puntos en cada motivo hasta la vuelta 11. En la vuelta 11 se aumentaron 2 puntos y tenemos 8 puntos altos en la vuelta 11. Y aquí el motivo se está tejiendo con, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. El motivo de 8 y el motivo de 6 se tejieron con 4 vueltas. Estoy contando solamente las vueltas de punto alto. No estoy incluyendo los 2 puntos. Y tejí con 8 puntos hasta la vuelta 25. En la vuelta 25 empecé a aumentar 2 puntos y tenemos 10 puntos altos en la vuelta 25, que es esta primera. Y ahorita estoy en la vuelta 31, la terminé. Este motivo lo terminé en la vuelta 31. Con estos 10 puntos tenemos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas con los 10 puntos altos. Aquí le muestro la falda desde la primera vuelta que tenemos de cada motivo, cómo va aumentando la forma. Voy a tejer quizás 2 vueltas más. Esta es la primera y tejo 2 más. Termino este motivo que tengo empezado y una tercera línea de motivo. Les voy a ir indicando cuánto vamos a seguir avanzando. Esta es la vuelta 25, donde empezamos a tejer con 10 puntos altos el motivo y tejí 1, 2, 3, 4 motivos de 10 puntos altos. Esta es la vuelta 25, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. En la vuelta 41 aumenté 2 puntos, son 12 puntos. Deben de estarse aumentando en par los puntos al inicio de cada motivo, porque como se van disminuyendo uno en cada lado, tienen que estar en par. Aquí ya van a ser 12. Se han estado tejiendo 4 motivos de cada cantidad diferente. Aquí en la vuelta 41 estoy empezando con los 12 puntos altos. Tejí hasta la vuelta 60. Esta es la vuelta 41, donde aumenté 2 puntos. Tenemos 12 puntos en cada motivo. Y tejí 1, 2, 3, 4 motivos y 2 vueltas del siguiente motivo. Esta última vuelta aquí tenemos 2 puntos y 2 puntos en el último motivo. Y 2 vueltas del nuevo motivo. Aquí vamos a terminar porque es lo largo que voy a necesitar tejer. Usted le puede tejer a la otra orilla. Al final solamente tejo una cadena, un punto deslizado, una cadena en cada espacio. Es lo que voy a estar tejiendo para darle la última vuelta. Aquí ya tejí diferentes formas de cómo terminarlo, por eso ve usted el punto muy abierto. Le muestro más cerca el punto. Aquí tengo la cadena, el punto deslizado, una cadena, el punto deslizado. Esta terminación se ve mejor porque es el mismo tejido. Aquí donde tenemos la cadena también deslizamos en cada punto. Aquí tenemos el punto alto, el punto alto. Así vamos a terminar esta última vuelta. Ahí ya tengo toda la orilla de la falda. Ahí ya le coloqué los 2 botoncitos. Se va a tejer la manga. Aquí tengo anudado el hilo. Esta es la parte que tejimos la vuelta 11, que quedó abierta en esta parte. Aquí tenemos el espacio de cadena. Aquí anudé el hilo y voy a tejer en este espacio de cadena las 3 cadenas para el primer punto alto y un punto alto en cada espacio. Vamos a tener en total 73 puntos altos. Aquí están los puntos altos. Aquí en el espacio de cadena un punto alto hasta llegar en el espacio de cadena para terminar la primera vuelta de la manga.
Termino la primera vuelta, ya tengo el último punto alto. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1, 6, y en el espacio de cadena, al momento de tejer este punto, tomo el siguiente espacio que tenemos aquí para juntar la parte de abajo que está abierta y ya queda ahí cerrada. Aquí mismo hago el punto alto y deslizo en la tercera cadena y ahí tenemos 73 puntos altos que vamos a empezar a tejer en la segunda vuelta. Este es el primer punto alto y tejo 10 puntos altos para empezar a disminuir. Desde la segunda vuelta vamos a empezar a disminuir. Aquí tengo los 10 puntos altos y empiezo a disminuir el primer punto, ahí un punto alto, y cierro los dos y ahí está una disminución y tejo 5. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y hago una disminución. Así vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí termino la primera vuelta. Aquí está la última disminución y tejo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en la tercera cadena voy a deslizar y ahí está la primera vuelta de la manga y tejo la segunda vuelta, los 10 puntos altos. Aquí enseguida está la disminución, tomo el punto y el siguiente y hago la disminución y así voy a continuar. Tejo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente hago la disminución. Es la segunda vuelta de la manga. Terminé la vuelta 3 con un punto de disminución y 4 puntos altos. Empiezo la vuelta 4 con los mismos puntos hasta el punto de disminución. Igual como la vuelta anterior, tomamos el punto donde se hizo la disminución. Ahí está el punto, el siguiente, y hacemos la disminución. Así continuamos. Tejemos 1, 2, 3 y la disminución en la vuelta 4. Ok, aquí se terminó la vuelta 4. Vamos a tejer la última vuelta de punto alto. Tengo las 3 cadenas, el segundo punto alto y una disminución en los siguientes 2 puntos. Ahí tengo los 2 puntos, los 2 puntos altos y una disminución. Así vamos a estar tejiendo la vuelta 5. 2 puntos, una disminución. Ahí terminé la vuelta 5. Vamos a terminar ya dándole una pequeña orilla. Tejo las 3 cadenas y en este mismo punto vamos a tejer 5 puntos altos. Ahí tenemos 4 y este último son 5 y la cadena son 6 puntos. Pasamos el punto alto y en el siguiente medio punto paso un punto alto y en el siguiente voy a tejer el mismo grupo de 6. Aquí tengo los 6 puntos altos, paso un espacio y en el siguiente medio punto. Así vamos a tejer 9 grupos de 6 puntos altos.
Aquí termino la manga. Va a hacer falta un punto. Acá lo dejé. No pasé ningún punto para tener el espacio aquí de tejer el medio punto. Y aquí está el punto que hay que pasar y deslizo en la tercera cadena y ahí corto el hilo. Ahí tenemos la forma con los 9 grupos de los 6 puntos altos. Así como tejimos esta manga, tejemos la siguiente. Ahí está la blusa. Aquí le coloqué unas cuentitas en la punta de cada motivo. Casi no están muy visibles. Ahí tenemos la manga. Ahí le coloqué ese moñito. El listón de la cintura es más delgado. Y aquí se lo coloqué también en los lazos que van al final colgando arriba de la falda. Aquí está la parte de la espalda de la falda. La parte de los botones en la blusa. Aquí tenemos el entredós del listón para ajustar la cintura. Y ahí está terminado por completo todos los detalles del vestido. Espero que le haya gustado. Si es así, por favor comparte el video. También se puede suscribir para que tenga todos los siguientes proyectos. Regáleme un like y aquí estoy para el próximo. Bye.